Estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de los hermanos que día a día comparten con nosotros la dulce experiencia de viajar a través de las Sagradas Escrituras. Hoy iniciaremos en la subdivisión del Salmo en la cuarta parte. Esta subdivisión encierra desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Tendremos la lectura del Salmo 90, Salmo 91, el Salmo 92, 93 y 94. Salmo capítulo 90. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según qué debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, y sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y ordena en nosotros la obra de nuestras manos, la obra de nuestras manos confirma. Aquí, en este salmo escrito por Moisés, tenemos tanto que extraer. Este salmo tiene como un título especial, pues, la eternidad de Dios y la fragilidad humana. Realmente somos tan frágiles, la vida del ser humano es tan, pero tan quebradiza. Tenemos en este salmo varias secciones que queremos aprovechar. Y de verdad que cuando nosotros hacemos referencia a una oración, a un tema expuesto por Moisés, varón de Dios, es mucho lo que de él podemos aprender. Y hacemos esta salvedad porque Moisés se caracterizó por tener un carácter dócil. Jehová mismo testificó de que era el hombre más manso del mundo. No fue palabra de Moisés, ni palabra de Aarón, ni de María. Jehová lo hizo saber, la personalidad de él, un hombre manso. Claro está, podemos ver que Dios transformó la vida de Moisés de una manera excepcional. Recordemos que uno dice, bueno, pero Moisés era manso, pero si él asesinó a un egipcio, si él lanzó las piedras de los mandamientos, si él golpeó la peña, la roca, y bueno, sí, hay momentos de ira, aún al hombre más manso, hay momentos de ira que hace encender su temple, ¿verdad?
Pero no por eso podemos desestimar lo que Dios habló de la etiqueta que tiene Moisés, el hombre más manso del mundo. Y cuán hermoso testimonio se recoge de él a través de las Sagradas Escrituras, aún en el Nuevo Testamento. Nos habla que este hombre fue fiel en la casa de Dios en todo. Una manera, Moisés, pues, de manifestar la dependencia hacia Dios y su vida rendida al servicio de Él. Un hombre que caminó con el Señor, que durante sus 40 años que estuvo en el desierto, el Señor obró en él de una manera portentosa. 120 años tuvo Moisés sobre la faz de la tierra y llegó a esa edad y sus fuerzas no se limitaron y sus ojos no se oscurecieron. Así que gozaba de una fortaleza totalmente venida del cielo. Y él entonces en este salmo que nos regala, que es sumamente maravilloso, reconoce ese poder de Dios, esa grandeza que Él ha manifestado para con su pueblo, y hace referencia a que Él, Señor, tú nos has sido refugio en generación y generación. Tú has sido constante en la protección hacia tus hijos. Antes que naciesen los montes, y antes que se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, Señor, tú eres Dios. Entonces, este salmo inicia con una serie de cánticos dedicados a Dios. Moisés se refiere a la infinidad de Dios en comparación con la brevedad de la vida. Cuando dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra, mucho antes de todo lo que nuestros ojos pueden observar, tocar, pueden oler, sentir, ya tú eras Dios. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres. Siempre eres. Es decir, ese presente continuo, ese presente vigente en la vida del ser humano. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es decir, hasta que el hombre vuelve a su estado original, cuál es el polvo, ¿verdad? Y dices, y hacen la invitación, convertíos hijos de los hombres, hasta que aquel hombre vuelva a su estado natural, pueda ser quebrantado. Hay esa invitación constante, hay un llamado constante de Dios para con sus criaturas. Y la invitación, ¿cuál es? Convertíos hijos de los hombres. Y entonces nos dice que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche, algo breve. Porque bueno, en el día hebreo se dividía en 3 vigilias de 3 horas cada una. Entonces, hace la referencia a Moisés en este versículo que el tiempo para Dios es nada. 1000 años delante de tus ojos, Señor, es nada. Son como el día de ayer, una brevedad, pocas horas. Mientras que para nosotros estamos tan sujetos y limitados al tiempo. Hace la referencia en el versículo 5 de esta metáfora donde dice, haciendo referencia a la brevedad de la vida, sobre un torrente súbito y un sueño en el que se pierde el sentido del tiempo, así como la hierba perecedera. La haces pasar como una vereda de aguas, así rápidamente, como un sueño que es bastante breve, y como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y ya a la tarde es cortada y se seca. Entonces, en esta metáfora podemos analizar cómo hace la referencia a la brevedad de la vida. La vida es tan corta, es tan pasajera, hermanos, que debemos aprovecharla a lo máximo, viviendo para Dios y en Dios. A veces nos distraemos en cosas que realmente no nos benefician y no
nos trae ninguna bendición. Entonces, es sumamente maravilloso cuando el hombre logra comprender que la vida puesta al servicio de Dios es entonces realmente provechosa, es realmente de bendición. Como dijera el predicador, ¿verdad? Acuérdate del Jehová en los días de tu juventud, porque van a llegar los días malos. Van a llegar esos días en el cual vas a mirar hacia la historia y vas a decir, qué triste, cómo desperdicié mi tiempo. Y ya no hay más nada que hacer, porque hay algo que el hombre jamás podrá recuperar y es el tiempo. Nunca podremos recuperar el tiempo. Nosotros podemos recuperar la salud, podemos recuperar aún hasta la fe, a veces perdemos la fe, podemos recuperar la fe, podemos recuperar dinero, podemos recuperar la creencia en algo o en alguien, pero el tiempo jamás lo podemos recuperar. Hay un refrán popular que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque hay algo que debemos entender y es algo que nos está aplastando y es la brevedad del tiempo. Usted se levanta y cuando viene a ver ya es la tarde, ya se fue, no pudo hacer todo lo que había planificado en ese día porque el tiempo se está acortando. Y por eso pues es la invitación de aprovecharlo, redimir el tiempo, dijo el apóstol, porque los días son malos. Y hay una cosa que no sé si ustedes lo han notado, pero hay algo que está quitándonos el tiempo y es las distracciones, los juegos. Hay abundancia de juegos hasta decir no más. Y podemos ver a niños, adolescentes, a jóvenes envueltos en esto. Y se pierde el tiempo de una manera, se les diluye el tiempo en sus manos. Y de verdad es triste y lamentable, porque el tiempo jamás se recupera. Nos dice entonces que porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. ¿Cuánto hay que aprovechar la brevedad de nuestra vida para que no seamos consumidos con el furor de la ira del Señor? Porque al ser nosotros negligentes en administrar el tiempo y en caer en situaciones que no conviene, nos traerá terribles consecuencias. Y nos dice el siguiente versículo que nuestras maldades están delante de Dios, nuestras equivocaciones están allí a la luz de tu rostro, nada te podemos ocultar, todo el Señor lo conoce. Y por eso es necesario entonces ser avisados, ser diligentes, no escatimar el tiempo, valorarlo. ¿Por qué? Bueno, porque nos dice precisamente en el versículo 9 que todos nuestros días declinan a causa de la ira y del Señor, y se acaban nuestros años como un pensamiento, pasa ligeramente, pasa con brevedad. Y hay una verdad muy certera que muchos recordamos y está en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años. Miren esto no nos dice un libro de biología, nos dice la palabra de Dios, una gran verdad. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque bueno, es cortado presto y volamos, nos toca. La vida, si la vida de alguien se prolonga unos 10 años, eso significa pues más molestia y trabajo, que pronto pasan como un sueño olvidado. Y es cierto, de hecho, si se ha notado que entra a lo que le llaman tercera edad, a partir de los 65 años, las mujeres, al menos acá en Panamá, hasta los 65 años, las mujeres, los hombres a los 70 años, y es reconocido pues la ligereza del tiempo que el hombre ya está
declinando sus fuerzas. Ya entra a esa edad y claro, he conocido personas que han llegado a 80, 90 años y tienen una fortaleza tremenda. Yo tuve la oportunidad de conocer a un hermano en Cuba, un obispo, Valentín Mederos, de 92 años lo conocí, y ese hermano, siervo de Dios, camina erguido y todavía daba estudios bíblicos alrededor del hogar de ancianos, y ni siquiera aparentaba esa edad, no para nada. Bueno, son bendiciones que Dios da a sus siervos. Pero es de considerar, cuando nosotros ya estamos, cuando nosotros invertimos el tiempo en Dios, estamos seguros que será un tiempo aprovechado. Y si Dios se complace, tiene misericordia y nos permite llegar a cierta edad avanzada, qué bonito es estar allí a la disposición de Dios. Porque presto seremos cortados, dice su palabra en este salmo, y volamos. Entonces, ¿quién hace la pregunta? ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? ¿Quién conoce esto? La ira de Dios constituye la reacción divina al uso irresponsable del tiempo por el hombre. Deberíamos considerar con temor nuestra responsabilidad de responder a Dios por todos nuestros actos. Cuando nosotros conocemos lo que nuestros actos pueden acarrear en el corazón de Dios, limitaríamos más caminar por sendas de maldad. Y entonces hace la sabia petición que muchos, este versículo no lo hemos aprendido de memoria: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una de las hermosuras de este salmo, ¿verdad? La sabia petición. Si nosotros conociéramos el impacto de nuestras acciones a lo que puede producir el enojo, la ira hacia Dios, limitaríamos más nuestro tiempo. Y por eso pide Moisés a través de esta oración: Señor, enséñanos, edúcanos. Que el Señor nos pueda educar para que podamos contar, valorar, saber administrar el tiempo, y esto nos traiga a nuestro corazón sabiduría, no tristeza, ni congojas, ni pesadez. Vuélvete, el Señor dice, vuelve Dios Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Estos pensamientos hacen que el salmista caiga de rodilla en oración. Señor, aplácate, sácianos presto de tu misericordia, y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es decir, esto que está, esto es el Señor, que pueda entonces ser compasivo, pueda tener esa misericordia para con sus hijos. El Señor aprecia la contrición y el arrepentimiento humano, y Él se muestra compasivo. Señor, sácianos de tu misericordia. Sácianos. Imagínense la misericordia de Dios al darnos ese buen don de recibir su misericordia, y alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Cuando hace la referencia al tiempo, ¿verdad? Recordemos también que parte de las situaciones difíciles que le tocó vivir a Moisés en el desierto, por causa de la desobediencia del pueblo, dice: Señor, alégranos, danos esa recompensa, así conforme al tiempo en que nos has afligido y esos años que nos pasó mal, y aparezca pues en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Es decir, estos actos de misericordia y salvación se puedan ver
palpar en tus hijos, de manera que la luz de Jehová esté sobre nosotros. ¿Cuál es la luz del Señor? ¿Qué es lo que le alumbra los pasos al ser humano? Ordena a nosotros la obra de nuestras manos, y la obra de nuestras manos confirma. En pocas palabras, Señor, la luz, la placidez, la belleza de luz del día pueda acompañarnos de tal modo que nuestras manos estén prestas para que sea reafirmada tu obra y confirmada tu obra en nuestras vidas. Salmo 90 contiene 17 versículos y nos regala bellezas en todos los sentidos. Una oración de Moisés, varón de Dios, que nos regala este salmo, cuyas verdades mostradas acá siguen estando tan vigentes como cuando se escribieron. Precioso, maravilloso este salmo. Muchos consideran, ¿verdad?, que Dios es bueno siempre, siempre es bueno, sí, pero cuánto nos revela la palabra de Dios de la ira que vendrá sobre el mundo, sobre los hijos de desobediencia. Y muchos están tan despreocupados y el tiempo no lo redime, no lo valora, no lo aprovecha. Muchos dicen mañana buscamos a Dios, y el mañana nadie lo tiene asegurado, nadie tiene asegurado el mañana. Entonces son verdades maravillosas que nos muestran cómo prepararnos y cómo servir a Dios en el tiempo en que se pueda ser hallado. Seguimos avanzando al Salmo 91 de este hermoso compendio de libros. Salmo 91. Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el bastinico pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Y bueno, este salmo es un salmo sumamente conocido por el mundo cristiano. De hecho, no sé si ustedes se han percibido, pero en muchos hogares que tienen la Biblia, precisamente abren la Biblia en este capítulo, en este libro, en el Salmo, y usan precisamente el Salmo 91 y lo tienen como un amuleto, como que al tenerlo así, plaga no tocará la morada, no llegará hasta allí porque ahí está. Y la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios funciona cuando nosotros la ponemos viva, la hacemos, la practicamos en nuestras vidas. Este salmo tiene mucho de
de qué enseñar. El Salmo 91. En este salmo encontramos la seguridad de descansar en la presencia de Dios. Esa seguridad que nos da Él. Pues precisamente el salmista, y la otra es que no se sabe, no dice el Salmo 91 quién lo escribió. No aparece, no dice que sea de Moisés, que sea de David, que sea de Asaf, de Itán, de los hijos de Coret. No aparece el que haya compuesto este salmo. Lo que sí debemos de reconocer es lo maravilloso que este salmo, o el beneficio que este salmo sigue aportando aún hasta nuestros días. Nos revela esa seguridad preciosa, porque comienza afirmando que el que habita, aquella persona que mora debajo de las alas del Omnipotente, allí precisamente debajo de Dios, del Todopoderoso, este nombre que es sobre todo nombre, con el nombre que el Señor usó para presentarse a Abraham. Este fue el nombre al hacerse referencia, cómo este nombre trasciende y muestra el poderío y el Señor el poder de nuestro amado Dios, el Todopoderoso, el Inconquistable. Esta palabra que nos da a entender aquella persona que habita al abrigo del Altísimo. Y verdad que uno inmediatamente hace la relación con ese eterno poderoso que los tiene allí cubiertos, librados de cualquier mal. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y entonces comienza a determinar las bendiciones que se producen al habitar debajo de las alas de Dios. Este salmo es tan impactante que fue usado por el enemigo para tratar de hacer errar, de hacer pecar a Jesucristo. Precisamente uno de los versículos que usó el enemigo está aquí, contenido en este salmo. Un salmo, eso les digo, sumamente importante. El Señor te librará del lazo del cazador, de esa peste destructora. Cuando habla de esta palabra librará, hay muchos comentaristas judíos pues que consideran que estos versos se refieren a los ataques demoníacos, lo que constituía pues las huestes del mal, que precisamente son, bíblicamente se comprueba la existencia. Jesucristo mandó a sus discípulos a echar fuera demonios. Él mismo echó fuera muchos demonios. También podemos ver en la iglesia naciente que también ocurrió así. El apóstol Pablo echó demonios de aquella muchacha que tenía espíritu pitón. Lo reprendió y salió. Y hubo un grupo de hombres que trataron de hacer lo mismo. Y los demonios, cuando ellos le dijeron, invocaban el nombre de Jesús y de Pablo, él les respondió: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no son. Y lejos de que ellos pudieran con autoridad del cielo vencer esas huestes del mal, ellos fueron avergonzados y humillados precisamente por ese mal. Entonces sí, precisamente no podemos decir no, que no hay pestes, no hay, sí, bíblicamente se comprueba que hay huestes del mal. Y bueno, esto se pone en manifiesto con esto de luchar, no, de vencer, de subyugar esto,
se pone en manifiesto precisamente en la Gran Comisión. Jesucristo mandó a sus discípulos a sacar, a reprender, a no dejarnos dominar de estas huestes del mal. Y en este salmo pues dice así: Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destruidora, porque con sus plumas te cubrirá. Y vuelve a hacer referencia: debajo de sus alas estarás seguro, porque Él se carga es su verdad, ese escudo protector, ese escudo que cubre a aquellos que rigurosamente confían en Él. Y la adarga es un escudo también. El escudo y adarga son sinónimos. Sirven para defenderse y protegerse. Para defenderse y proteger. Precisamente lo que el Señor promete. No tendrás ese temor. Y eso no podemos tenerlo como que, bueno, yo soy súper valiente. No eres tú. Es Dios el quien te va a dar la protección. No tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Es decir, hay algo muy importante acá, ¿no? Muchas personas ocurren en la imprudencia, así como hacíamos la acotación de aquellos hombres que invocaban a Jesucristo y a Pablo. Y no es que no voy a tener temor porque yo soy el superpoderoso, no. Esto no funciona así. Ni tampoco vamos a estar como cazadores de demonios, estilo cazafantasmas. Tampoco funciona así. Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto también te ha inclinado a otras situaciones bastante diferentes a lo que el Señor ha enviado. El Señor no nos mandó a ir cazando a los demonios, a estar cazafantasmas, cazademonio no. Eso no funciona así tampoco. La palabra de Dios nos hace referencia que es el Señor quien nos es escudo y adarga es su verdad. Adarga es un escudo. Y por supuesto la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la que debe estar cimentada en nuestras vidas para que esta comisión que Dios nos ha dado sea realmente efectiva. Nosotros no podemos andar por ahí por el mundo entrando a las casas o oliendo donde hay un demonio para sacarlo, no. Esto tampoco. Esto no es. El Señor usa sus instrumentos, prepara sus instrumentos para determinadas misiones. Pero no es algo así de estar todo desaforado, todo, no. Y hace la referencia a este salmo que ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Esta peste destructora, esto que se anuncia acá, alude al ataque de plagas. Esta metáfora tiene un significado especial para los judíos, para los hebreos, debido a que las plagas que azotaban que son de común, que son muy comunes en el Oriente Medio, como las langostas y varias enfermedades endémicas, hace referencia a esto, pues. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Ustedes se imaginan a alguien así como un superpoderoso, pero no es la persona, es Dios quien guía y protege, no es el hombre. Con tus ojos mirarás, haciéndole referencia al Señor, y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, que es a través de la confianza que se tiene con Dios. Pero esta confianza la tiene un hijo que está viviendo conforme a la voluntad de su Padre. Porque has dicho, ¿verdad? Se hace referencia muy certera, es que Dios respalda a aquellos que en Él confían, aquellos que se apegan a la voluntad de Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque hay una promesa del Señor que a sus ángeles mandará
acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Y esto no es nuevo. El Señor ha enviado siempre a los mensajeros de Dios para que ministren a los hombres, para que guíen, para que protejan, y eso está plasmado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y aún hasta la presente fecha hay testimonio de siervos fieles aseguran haber sido resguardados, protegidos por los ángeles de Dios, y es parte de la promesa de Dios. Y aquí en este versículo, el 12 precisamente, fue el versículo que usó el tentador. Estos versículos, el versículo 12 del Salmo 91, lo usó el tentador para confundir a Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto, en la manera en que él instara para que Jesús actuara irresponsablemente. Anda, lánzate de aquí, porque escrito está, en las manos te llevará, porque tu pie no. Porque sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así es el asunto. Él toma del versículo 11 y del versículo 12 y funde una manera de darle al Señor Jesús todo el derecho de que Él lo hiciera para que viera cumplida esa promesa en Él. ¿Y qué manera, verdad? Por eso es que nosotros no podemos confiar. El diablo conoce la palabra de Dios y la conoce muy bien. Por eso es que nosotros no nos podemos estar reposados. Ay, no, sí, yo conozco la Biblia, sí, yo leo la Biblia. El diablo también, los demonios también la conocen, pero no la practican, no la ponen en práctica diaria. Y es mucha la diferencia entre conocerla y practicarla. Y fíjense la manera en que sutilmente el diablo, a través de argumentos, a través de la misma palabra de Dios, le lanzó esa cascarita de banana para que el Señor resbalara. Y la sabiduría del Eterno, siempre superior, también le responde con la palabra de Dios. Pero a diferencia de Satanás, que solamente la conoce y no la practica, Jesucristo la conoce y la vivió, la vive y enseñó a sus discípulos a vivir la palabra de Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto nos debe alertar a nosotros muchísimo. El enemigo no juega a ser diablo, es muy diablo. Sobre el león y el basilisco pisarás. León, un animal feroz, y el basilisco, la serpiente. Estos animalitos hacen referencia a que ellos pisarás al cachorro del león y al dragón, como lo dice el apóstol, ¿verdad? Que el enemigo será pisado, hollado, será vencido por los hijos de Dios que aman y obedecen a Dios. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré y pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ha puesto su voluntad, ha entregado su voluntad a obedecer fielmente. Y Dios promete que aquellos que han puesto en Dios su voluntad, han ofrendado su voluntad, esos invocarán al Señor y el Señor les responderá. Y con Él, precisamente, estará el Señor en la angustia. No nos dice que el que confía en el Señor y el que invocar al Señor y el que permaneciere con Él no tendrá ninguna angustia. Hay que aclarar esto. Con Él estaré yo en la angustia. No nos está eximiendo de adversidades y angustias y dificultades que acechan la vida del creyente. No. ¿Cuál es la diferencia? Que Él estará con nosotros en la angustia. Para eso nos ha dotado de su Espíritu Santo, quien nos consuela y nos da fortaleza en medio de las dificultades. El Señor nos librará, nos glorificará y promete saciar de larga vida y mostrar en ellos su salud, es decir, su salvación. Una promesa de protección divina para la salud. Entonces, este pasaje bíblico promete protección de las enfermedades
como una bendición de la vida redimida. Entonces se utiliza para referirse especialmente a enfermedades, por supuesto, tales como existían en esa época, como las lepras, que era una plaga. Recordemos que era una plaga, la lepra era una plaga. Y entonces también se usa aquí algo muy importante en este salmo, se hace referencia a la participación de los ángeles. Pues según nosotros hemos entendido en la palabra de Dios, los ángeles son mensajeros, son ellos ministran al hombre a través de la voluntad de Dios, tanto en la antigüedad como en el Nuevo Testamento y en la actualidad. También podemos decir por testimonio de muchos hermanos que han sido consolados, que han sido visitados, que han visto una mano poderosa, y muchos se evocan a la presencia del ángel del Señor. Así que existe y se manifiesta en medio de los que le temen, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor, y no solamente están cerca, sino que también los defienden de las huestes del mal. Salmo capítulo 92. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto, que brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que obran iniquidad, para ser destruidos para siempre. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán disipados todos los que obran maldad. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Precioso salmo, Salmo 92, y precisamente esta es una alabanza por el amor y la fidelidad de Dios. Este salmo es un cántico para uso del día sábado, y así está subtitulado en la Biblia. Es un salmo, un cántico para el día de reposo. Y es por eso esa majestad, esa armonía en cuanto se revela, pues es usado para disfrutar, para conmemorar la grandeza y el amor mostrado de Dios hacia la humanidad a través de este sello que dio el Señor desde la fundación del mundo, y expresa la grandeza de alabar al Señor, de cantar salmos a su nombre, de exaltar esta magnífica oportunidad que Dios ha dado en su día, anunciando por la mañana la misericordia de Dios, puesto que las mañanas precisamente nos revela su palabra que son renovadas. Las misericordias de Dios nunca se han acortado, y tu verdad en las noches. Anunciar esa misericordia maravillosa que ha envuelto la humanidad, y su verdad sublime y redentora como es su voluntad en las noches. Que sea nuestro último pensamiento antes de dormir, la voluntad, su palabra, y al despertar cantando
anunciando, manifestando su gloriosa misericordia, usando instrumentos como el decacordio, el arpa, el salterio, en tono suave. ¿Qué les parece? ¿De qué manera el uso de los instrumentos en los servicios de la adoración tienen toda la aprobación de las enseñanzas de las Escrituras? Y aquí hace referencia en qué tono hay que anunciarlo, hay que tocarlo, un tono suave, porque el Señor es el motivo de la alegría. En este versículo dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, y en las obras de tus manos me gozo. Cuando usted contempla la majestad de Dios plasmada en la naturaleza, eso produce en el creyente gozo, alegría, al contemplar su majestad, y expresa de una manera genuina, como está acá: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuán grande es el Señor, cuán grande es su obra, las obras de sus manos, los pensamientos del Señor. Jamás podremos llegar al fondo a comprenderlos. Y hace la aclaración: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y precisamente, hermanos, esto que se nos revela acá, de los necios no entienden. ¿Cuántas veces entramos a veces en polémica con algunas personas que desisten a sujetarse a hacer la voluntad de Dios? No entienden. Por muy bonito que uno les manifieste el plan de Dios, no entienden. El hombre necio pues no sabe, no quiere, cierra su entendimiento. Estos que se llaman, se les conoce como hombres necios también, no es solamente una persona tonta, no, es un pecador empedernido que no quiere soltar su vieja forma de actuar. Brotan los impíos como la hierba. Ustedes saben cuánto se llena la tierra de hierba, y florecen todos aquellos que hacen maldad, pero ellos serán destruidos. Y siempre el Señor mantendrá su majestad, será siempre el Altísimo, porque todos los enemigos del Señor perecerán, serán disipados todos aquellos que insisten en obrar maldad. Pero hace una aclaración: pero tú vas a ensalzar, Señor, ensalzarás mi cuerno como el del unicornio, seré ungido con aceite fresco. Pero se gozará en la presencia de Dios, será ungido, será ese símbolo de fuerza, de presencia de Dios en la vida de aquellos que han permanecido fieles a su Dios. Y van a mirar mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos los que se levantaron contra mí, de aquellos hombres malignos. Hace la aclaración en este salmo hermoso, el versículo 12, que el justo florecerá como la palma y crecerá como ese cedro en el Líbano, robusto, grande, que extenderá sus ramas para que los niditos de los pajaritos puedan hacerse allí, para que en la sombra de esos árboles también hallen refrigerio. Eso sucede con aquellos que conocen a Dios, sirven de bendición para todo el que está a su alrededor, dando sus frutos, dando su sombra, extendiendo sus ramas, para que aún la creación de Dios alcance bendición, porque estarán plantados precisamente en la casa de Jehová, y en los atrios del Señor allí florecerán, continúan dando sus frutos. Y qué promesa más hermosa, qué adueñarse de esta promesa. Yo creo que es cuando hace la hermosa aclaración: aún en la vejez fructificarán, seguirán rindiendo frutos a Dios, estarán vigorosos y verdes, llenos de vida, allí plantados
precisamente en la casa de Jehová, no fuera de sus atrios, no fuera de la casa de Dios, no, los que están allí cimentados, probando de esa agua continua del Señor, para que sus ramas permanezcan en vida, para que su fruto no cese aún en la vejez. Hermosa promesa. Y de esa manera seguirán anunciando que Jehová es la fortaleza de ellos y que en el Señor jamás, nunca hallaremos injusticia. Y es en Dios quien está la fortaleza de aquellos que han sabido ser plantados fuertes allí, precisamente en la casa de Dios. Hermoso este salmo, precioso este salmo, especial para el día de reposo. Seguimos avanzando en el Salmo 93, que aunque es corto, trae maravillas también. Salmo capítulo 93. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Aquí tenemos un salmo corto, tampoco nos hace referencia a quién escribió este salmo, no se halla quién haya sido el autor. Lo que sí estamos seguros es que estos salmos han sido inspirados para enaltecer la obra de Dios y para acercar a sus criaturas a rendirle a Dios todo tributo y toda adoración. Cuando expresa cómo se presenta Jehová, Jehová reina y se viste de magnificencia, se ciñe de la fortaleza y con esa fortaleza y poder afirmó al mundo que no se moverá. Tenemos acá esta adoración, este firme es tu trono desde entonces. Esto que nos da a entender cuán maravilloso es estar asidos en Dios, porque firme es el trono del Señor y desde entonces, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres eternalmente. Nuestra mente no puede comprender esto. Lo infinito del Señor no lo puede comprender. Aún en este salmo, la idea que inspira este poema real es que después que las demás cosas sean barridas por las muchas aguas de la adversidad, como lo dice en el versículo 3, las naciones hostiles o los poderes del mal, Jehová permanece firme, como lo dice el Salmo 93, versículo 2, tú eres eternalmente firme, es tu trono. Jehová permanece firme, lo mismo que los testimonios del Señor son firmes. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo que las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Por mucha adversidad que se haya, el Señor permanece firme. Y cierra con este versículo hermoso: los testimonios del Señor son muy firmes, tus testimonios son muy firmes. No hay nada que deslice, que haga temblar los testimonios del Señor, sus verdades, sus manifestaciones. ¿Y qué es el resumen o la invitación más grande en este salmo? Que la santidad conviene a tu casa. Todos los que han abrazado al Señor, todos los que son morada, templo del Espíritu Santo, debemos entender que la santidad conviene a nuestras vidas.
por los siglos y para siempre. Sin santidad nadie verá al Señor. Imagínense, esto está sin nada para no entender. Nadie verá al Señor y es conveniente, es necesaria, es imprescindible. Ustedes saben lo que es eso, la santidad de nuestras vidas es imprescindible. Si usted anhela estar en las moradas eternas, usted necesita vivir en santidad. Conviene a su casa, le conviene a usted, le conviene a su familia, conviene a la sociedad, conviene al mundo tener este testimonio claro de la firmeza, la santidad de Dios. Esa cualidad debe estar fijada, tallada, esculpida en la vida de cada uno de sus hijos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es la santidad? Apartarse de toda especie del mal, imitar a Dios en todo su esplendor, vivir para Él de acuerdo a la voluntad y a sus preceptos que Él nos ha mostrado, dejarnos lavar por la sangre del Cordero y que nuestras vestiduras se mantengan blancas hasta la llegada de... Vamos a seguir avanzando ya para ir cerrando en el Salmo 94. Salmo capítulo 94. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Ensálzate, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las gentes, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú castigares, y en tu ley lo instruyeres, para tranquilizarle en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mi contra los que obran iniquidad? Si no me ayudara Jehová, presto morará mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Juntaráse contigo el trono de iniquidad que forma agravio en el mandamiento. Ponéis en corros contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará tornar sobre ellos su iniquidad y los destruirá por su propia maldad. Los talará Jehová nuestro Dios. Esta sección de salmos que hemos leído hoy de verdad que son preciosos, tienen tantas cosas lindas, y aquí adelantando en algo para que ya mañana nada más nos toque 3 salmos y podamos avanzar en la hora que nos toca. Gracias a Dios, pues, hemos llegado al Salmo 94, hemos leído 2 un poquito más adelante para aprovechar el día de hoy y no atrasarnos en la lectura diaria de la palabra de Dios. En el Salmo 94
en este hermoso escrito, que tampoco nos dice quién haya sido el que lo escribió, se hace la salvedad de conocer a Dios como el refugio del justo, de aquellos que esperan la justicia divina, que esa nunca falla, nunca. Y analizando un poco sobre la justicia divina, contemplando lo que el Señor nos dijo en el Sermón del Monte, que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán saciados, tendrán llenura de esa justicia que tanto espera su alma. Y podemos decir, bueno, pero es que el impío o el malo no es castigado, no es corregido. Pero qué hermoso es saber que Dios es el juez justo de la tierra. Y es de bendición si esa persona o ese elemento, esa persona que persiste en hacer maldad, en hacer daño, en herir, se llegase a arrepentir y a reconocer sus faltas y convertirse de su mal camino. Uno dirá, bueno, pero se convirtió y el Señor no lo castigó, pero es bendición, es ganancia que sea convertido, que haya pasado de muerte a vida. Entonces, ahora, si es corregido, si es reprendido, si es azotado con el brazo del Señor, la palabra de Dios también nos enseña en Proverbios que no debemos alegrarnos cuando el malo sea corregido, porque puede pasar entonces el castigo de él hacia nosotros. Son cosas que uno tiene que analizar y pensar cuidadosamente en eso. Es beneficio, si es convertido de su mal camino a Dios, es de bendición. Y nuestra alma debe sentir refrigerio. Y si es castigado por su mala acción, debemos guardar silencio y no alegrarnos por eso. Lo enseña la palabra de Dios. Entonces es de sumo cuidado. Jehová, Dios de las venganzas. Fíjense que aquí tenemos otra manera de describir al Señor. Otra faceta de Jehová, es el Dios de las venganzas. Y Dios de las venganzas, muéstrate, lo llama 2 veces, muéstrate. Hay un hambre aquí, el que escribe este salmo tiene una sed, un hambre de justicia y le pide al Señor que se revele. Lo llama 2 veces por ese adjetivo. Señor, el Dios de las venganzas, el vengador. Muéstrate, ensálzate, porque tú eres el juez de la tierra, y dale el pago a aquellos soberbios, a aquellos que persisten en hacer iniquidad y maldad. Y hace esta pregunta de desesperación. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se van a gozar los impíos? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo ellos pronunciarán y hablarán esas cosas duras? Y van a engreírse, a vanagloriarse, todos aquellos que hacen iniquidad. ¿Hasta cuándo? A tu pueblo lo quebrantan y a tu heredad lo afligen, le hacen daño, le hacen pasar por adversidades, por humillaciones. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Todo esto, y uno dirá, imagínense, hace la referencia a una de las cosas que Dios más atención y cuidado muestra a través de la palabra de Dios, como son las viudas, porque el Señor es defensor de viudas, el Señor es padre de huérfanos, es protector de los extranjeros. Y entonces aquí en un solo versículo resume, Señor, a la viuda y al extranjero lo matan, y a los huérfanos le quitan la vida. Entonces, alarmado por las impiedades e injusticias que hacen estos impíos, que dicen y afirman que Jehová no va a ver ni va a entender nada de lo que está pasando. Y hace el llamado urgente: entended, necios del pueblo, y vosotros, patos, ustedes que no tienen la sensatez, la cordura, ¿cuándo van a ser sabios? Porque el que plantó el oído, el que hizo el oído, no va a oír, y el que hizo el ojo no va a ver. El que castiga a las gentes no reprenderá, y no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿Quién es el que enseña al hombre la ciencia? El Señor. ¿Quién hizo el ojo para ver? El Señor. ¿Quién hizo el oído para escuchar? El Señor. ¿Quién es el que castiga y corrige? No va a reprender, y aquí se afirma entonces con la función del Señor.
Jehová conoce los pensamientos de los hombres y saben que hay en ellos vanidad. Jehová sabe todas las cosas, al Señor no se le oculta nada. Y abre el paréntesis de algo hermoso cuando dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley lo instruyes. Qué hermoso el gozo que va a tener aquel hombre que fuere corregido y que fuese instruido en la majestuosa ley del Señor. ¿Para qué? Para tranquilizarle en esos días de aflicción que vendrán sobre el mundo, mientras que el impío va a tratar de cavar hoyo. ¿No recuerdan esa parte del Apocalipsis cuando dicen que en aquel tiempo feo y malo los hombres procurarán la muerte, le dirán a las piedras: caed sobre nosotros, procurarán? Pero a los justos, a los que fueron corregidos, a los que fueron instruidos en la ley del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor que nos dice Jesucristo? Ustedes levanten su rostro porque la salvación está cerca. Entonces allí se va a echar de ver el justificado, el que fue corregido en la ley de Jehová, amó la ley del Señor, se deleitó en su presencia y no echó tras sus espaldas a hacer la voluntad de Dios. Eso será para ellos tranquilizados. Ellos serán tranquilizados en esos días de aflicción. Allí se echará de ver la diferencia de aquellos que prefirieron hacer lo malo a ser instruidos en la ley del Señor. El juicio, porque el Señor no desamparará, no dejará a su pueblo, no va a dejar a su heredad, sino que el juicio se volverá, se hará juicio, y en pos del juicio se van a ir todos aquellos hombres y mujeres que han tenido en su corazón la necesidad viva de servir a Dios, pues todos los rectos de corazón irán en pos de Él. ¿Quién se va a levantar por mí contra los malignos? ¿Y quién estará por mí contra los que obran iniquidad? Hacen la referencia: si no me ayudaras Jehová, presto morará mi alma en el silencio. Si el Señor no hace algo por mí, si el Señor no busca esto, ¿cómo poder resguardarme de estas situaciones? Voy a quedar en silencio, voy a enmudecer. Y entonces dice en el versículo 18, cuando yo decía mi pie resbala, como lo dice en el Salmo 73, por poco resbalaban mis pies, por poco ya. Cuando yo decía: Señor, voy a resbalar, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos nuestras limitaciones y reconocemos que solamente la misericordia de Dios es la que nos puede sustentar y la que nos puede mantener en pie. Porque en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, esas entraban tus consolaciones y alegraban mi alma. ¿Cuántas veces, verdad? Escuchamos esa voz, escuchamos ese susurro de Dios que nos consuela y nos alegra y nos fortalece el alma. Maravilloso es Dios, maravilloso y grande es su amor. Y hace la pregunta en el versículo 20, ¿juntaráse contigo el trono de iniquidades que forma agravio en el mandamiento? ¿Va a juntarte contigo? Pues se ponen en corros contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente, obran impíamente. Pero a pesar de todas estas cosas, afirma: Jehová ha sido mi refugio y mi Dios es esa roca de mi confianza, esa roca que permanece firme y me da entonces la manera de mantenerme unido allí a ese ideal que el Señor nos ha mostrado. Y Él hará tornar sobre todos aquellos que han obrado iniquidad, van a ser destruidos por su propia maldad, y revela de manera veraz que el Señor talará a todos aquellos que hacen iniquidad. Dios hará justicia y en ellos se recreará el alma del justo. De esta manera entonces cerramos con el Salmo 94.